Basta asomarse a las redes sociales o a cualquier periódico dominical para convencerse firmemente de la necesidad de un urgente cambio educativo. Bien porque todo en educación parece estar mal, bien porque nos urge preparar a nuestro alumnado para unos oficios, dicen, que aún no existen, pero que serán una realidad en un futuro inmediato. O bien porque hay novedades metodológicas y pedagógicas que funcionan mucho mejor en las aulas según los descubridores y visionarios de aquellas. Pero al final, ¿qué hay de objetivo o verdadero detrás de estas afirmaciones? ¿Son impresiones, opiniones personales o están sustentadas en evidencias científicas de calidad? ¿Hay datos bien recogidos y procesados detrás? ¿Son todos los cambios realmente necesarios, adecuados, verdaderamente eficientes? ¿O estamos ante un cambiar por cambiar? ¿Qué nos mueve a ese cambio, a esa innovación? Tras todas estas preguntas se esconde una reflexión más profunda. La presión social y profesional que nos mueve a la innovación educativa no siempre va acompañada de una reflexión seria y pausada sobre la necesidad de estos cambios, su pertinencia y oportunidad, su coste real a corto y medio plazo o incluso su eficacia. O tal vez hay un componente de moda que nos arrastra como una marea y nos lleva de novedad en novedad sin darnos tiempo de pensar en la eficacia de aquellas innovaciones que implementamos. No pocas veces en la escuela vamos de cambio en cambio y los nuevos métodos sustituyen a los anteriores sin ningún tipo de evaluación seria y profunda que analice los resultados a medio y largo plazo y sus posibles causas. ¿Hasta qué punto la mejoría, en caso de haberse producido, es real y no aparente? ¿Hasta qué punto queremos creer? Incluso cuando dichos cambios son necesarios o merecen la pena, tenemos que pensar mucho si son sostenibles porque la inversión en tiempo, esfuerzo y dinero puede llegar a ser muy alta. Es por eso que los docentes necesitamos plantearnos una serie de preguntas y sopesar información variada antes de lanzarnos a implementar cambios en el aula. Por nosotros, por nuestro centro y muy especialmente porque el alumnado se merece la mejor educación posible desde la máxima profesionalidad docente. Abordar así la educación, considerando el punto de vista científico, nos permite tomar mejores decisiones y estar más seguros y convencidos de por qué hacemos lo que hacemos en el aula. El conocimiento científico, también en educación, tiene que ver más con saber hacer las preguntas adecuadas antes que saber todas las respuestas. A lo largo de este curso exploraremos las diferentes claves y aspectos que nos ayudarán a formular las mejores preguntas y encontrar respuestas de calidad. ¿Qué se nos propone? ¿Quién nos lo propone? ¿Ese alguien tiene algún interés personal en que implementemos esos cambios? ¿Qué datos y estudios respaldan el cambio? ¿Cuánto cuesta en tiempo y en dinero? Y así toda una serie de consideraciones que nos harán avanzar con seguridad. Hablaremos también de una serie de mitos educativos que, pese a haber sido ampliamente desmentidos, perviven en el imaginario colectivo docente, especialmente los neuromitos. Todo lo neuro suena más científico, más moderno, hasta incontestable y mejor. Pero la realidad es que tras este prefijo se esconden no pocas veces mitos y falsedades sobre las que conviene estar alerta. No olvidemos que la ciencia es un proceso cíclico, acumulativo, provisional y que además evoluciona. No es un método perfecto, pero es el mejor que tenemos y no aporta verdades ni certezas absolutas. Camina con pequeños pasos lentos y con numerosos sistemas de control. Por eso, a la hora de tomar decisiones, no podemos basarnos en un único estudio, en un único trabajo. Cuantos más estudios, más variados y más recientes, mejor. No olvidemos que hay estudios de todo tipo y algunos llegan incluso a conclusiones disparatadas e inverosímiles. Además, incluso aquello que funciona no es un remedio universal. Los métodos y actividades tienen, como los contratos y las ofertas, letra pequeña. Es importante saber encontrarla e interpretarla para no llevarnos luego un chasco. La investigación psicoeducativa lleva mucho tiempo trabajando para saber qué funciona y por qué en educación.
No tiene todas las respuestas, pero sí una base sólida a la que recurrir para valorar propuestas nuevas. Esa base científica es como una línea de vida que es importante conocer y usar. Como maestros y profesores buscamos lo mejor para nuestros alumnos, siempre. La guía para la toma de decisiones informadas hará esa tarea de búsqueda más eficiente y eficaz desde la profesionalidad docente. Así que vamos a empezar sin más dilación, hablando de uno de los peligros de nuestro tiempo, las modas educativas que nos arrastran como un tsunami y que combina percepciones sesgadas con una buena dosis de marketing, como en el caso del método Doman, y en ocasiones con la mejor de las intenciones, como en el caso de la matemática moderna, aquella que hizo que los niños nos pasáramos la EGB dibujando diagramas de Venn. En estos tiempos inciertos, ¿cómo valoramos propuestas educativas? A lo largo de este módulo veremos formas sencillas y claras de valorar propuestas educativas, desde una primera evaluación inicial hasta un análisis más en profundidad. El contenido de este módulo está a cargo de las coordinadoras del curso. Marta Ferrero, docente e investigadora en el Departamento de Investigación y Psicología de la Educación en la Facultad de Educación y Formación del Profesorado de la Universidad Complutense de Madrid, y Fátima García Doval, diplomada en Magisterio, licenciada en Filosofía y Ciencias de la Educación y doctorada en Didáctica e Innovación, que ha tenido diversas responsabilidades en materia de educación en Galicia. A continuación, nos presentan dos píldoras. La primera es un texto en el que nos cuentan qué son y qué ciclos siguen las modas educativas. Y la segunda se trata de una infografía con las claves sobre cómo valorar propuestas educativas.